Tu hogar no es solo el lugar donde vives, es un reflejo profundo de tu mente, de tu estado emocional y de tu energía espiritual. Cada objeto, cada rincón de tu casa guarda una carga simbólica, y sin que te des cuenta, puede estar influyendo en tu vida de formas que jamás imaginaste. Siempre he enseñado que el mundo exterior es una manifestación de nuestro inconsciente, es decir, lo que sucede en nuestra mente se proyecta en nuestro entorno, y lo que nos rodea influye en nuestro estado mental. Ahora, imagina esto. ¿Qué pasaría si pudieras transformar la energía de tu casa de manera consciente y espiritual? Si cada objeto en tu hogar, cada espacio, se convirtiera en un símbolo de armonía, claridad y propósito. No se trata de rituales religiosos, sino de una transformación psicológica profunda que te permitirá hacer de tu hogar un santuario de paz y energía positiva. ¿Qué objetos, colores y espacios pueden estar drenando tu energía sin que lo sepas? ¿Cómo reprogramar tu entorno para atraer claridad, bienestar y propósito? Ejercicios prácticos para conectar espiritualmente con tu espacio y convertirlo en un reflejo de tu mejor versión. Y lo mejor de todo, haremos juntos ejercicios introspectivos para que experimentes un cambio real y tangible. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar no solo tu casa, sino también tu mente y tu destino. Aquello a lo que prestamos atención crece. Esto significa que todo lo que te rodea tiene un impacto en tu mente, en tu estado de ánimo y en tu destino. Tu casa no es solo un espacio físico, es un reflejo de tu mundo interior. Cada objeto, cada rincón, cada energía dentro de tu hogar guarda una historia. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos viviendo en un entorno que refleja caos, ansiedad o incluso bloqueos emocionales. Jung hablaba del concepto de proyección, que significa que lo que vemos afuera es, en realidad, una manifestación de nuestro inconsciente. Si vives en una casa desordenada, con objetos rotos o espacios oscuros, eso no es casualidad, es una señal de tu estado interno. Si queremos transformar nuestra vida, debemos comenzar por transformar nuestro hogar. No se trata solo de decoración, sino de una limpieza psicológica y espiritual profunda. 1. El significado psicológico de tu casa. Nuestra casa es un símbolo del self, es decir, de nuestra identidad más profunda. Si tu casa es un reflejo de tu mente, ¿qué dice de ti? ¿Hay habitaciones que evitas porque te hacen sentir incómodo? ¿Guardas objetos de relaciones pasadas que aún no has soltado emocionalmente? ¿Tienes rincones con acumulación de cosas que ya no usas? Todo esto no es casualidad. Cada espacio de tu casa representa un aspecto de tu inconsciente. 2. La sombra en tu hogar, lo que no ves, pero que te afecta. Siempre he hablado de la sombra, que es la parte de nuestra psique que hemos reprimido o ignorado. Curiosamente, la sombra también puede manifestarse en nuestra casa. Piensa en esos cajones llenos de cosas que no necesitas, en esa habitación donde se acumulan objetos sin sentido. ¿No es parecido a cómo almacenamos recuerdos y emociones sin procesar en nuestra mente? Para empezar a sanar tu casa, haz este ejercicio. Elige un espacio de tu casa que te incomode o que evites. Observa qué hay en ese lugar. Desorden, objetos viejos, cosas sin utilidad. Pregúntate, ¿qué representa este espacio en mi vida? Muchas veces nos aferramos a cosas sin darnos cuenta de que nos mantienen atados al pasado. 3. La energía de los objetos. Cómo limpiar simbólicamente tu espacio. Me refiero al inconsciente colectivo, a esa idea de que ciertos símbolos y energías tienen un impacto universal en todos nosotros. En tu casa, algunos objetos pueden estar cargados de energía negativa sin que lo sepas. Por ejemplo, ropa o regalos de personas con las que ya no tienes buena relación. Muebles viejos que asocias con tiempos difíciles. Objetos rotos o dañados que generan una sensación de estancamiento.
Haz un experimento. Elige un objeto que no te haga sentir bien y despídete de él. Observa cómo te sientes después de hacerlo. 4. El ritual de la reconfiguración. Darle nueva energía a tu hogar. Creo en la importancia de los rituales como una forma de darle sentido a la vida. Un ritual no tiene que ser algo religioso. Puede ser un acto simbólico que marque un cambio. Para bendecir tu casa espiritualmente, haz lo siguiente. Abre todas las ventanas y deja que el aire circule. El aire estancado refleja emociones estancadas. Camina por cada habitación y observa qué sientes en cada una. Si un hogar se siente pesado, toma nota. Para que sea un símbolo de renovación, puedes encender una vela, colocar una planta o simplemente mover los muebles. Di en voz alta una afirmación. Este espacio es un reflejo de mi paz y claridad mental. 5. La limpieza como acto de sanación interna. Siempre he dicho que todo lo que nos irrita de los demás nos lleva a un entendimiento más profundo de nosotros mismos. De la misma forma, todo lo que nos incomoda en nuestra casa nos lleva a un entendimiento de lo que debemos sanar en nuestra mente. Si limpiar tu casa te resulta agotador o molesto, pregúntate, ¿me cuesta soltar cosas del pasado? ¿Tengo miedo de hacer cambios en mi vida? ¿Siento que no tengo control sobre mi entorno? Transformar tu espacio físico es un reflejo de tu capacidad para transformar tu vida. 6. El poder de los colores y la luz en tu hogar. Hablemos del efecto de los colores en la psique humana. Cada color representa un estado emocional. Blanco, pureza y claridad. Ideal para España. Azul, tranquilidad y serenidad. Perfecto para lugares de meditación. Verde, renovación y crecimiento. Ideal para espacios donde necesitas inspiración. Rojo, energía y pasión. Se debe usar con moderación para no generar ansiedad. Observa los colores de tu casa. ¿Reflejan cómo quieres sentirte? Si no es así, tal vez sea momento de hacer algunos cambios. 7. Crea un espacio sagrado en tu casa. Anteriormente he hablado de la importancia de tener un lugar de introspección, un espacio donde conectarnos con nuestra esencia. Para esto, elige un rincón en tu casa y conviértelo en tu santuario personal. Coloca objetos que te transmitan paz, velas, piedras, imágenes inspiradoras. Usa este espacio para leer, meditar o simplemente estar en calma. Hazlo un lugar donde solo puedas pensar en positivo. Este simple acto hará que tu casa se convierta en un templo de energía positiva. 8. Dinámica para la audiencia. Vamos a profundizar aún más en estos principios y cómo aplicarlos a tu hogar y tu mente. Te estoy dejando una enseñanza fundamental. Lo que nos rodea es un reflejo de lo que llevamos dentro. Nuestra casa no es solo un espacio físico, es un mapa simbólico de nuestra mente. Hemos visto cómo el desorden, los objetos acumulados y los espacios olvidados pueden representar bloqueos emocionales. Ahora, vamos a profundizar en cómo la estructura y organización de tu hogar afectan tu psique de manera inconsciente. 1. Tu casa como una proyección del inconsciente. Anteriormente he dicho que nuestro inconsciente se manifiesta en símbolos, y nuestra casa está llena de símbolos que revelan cosas profundas sobre nuestra psique. Si tienes habitaciones llenas de objetos que nunca usas, puede ser una señal de que hay partes de tu vida que no quieres enfrentar. Si evitas ciertos rincones de tu casa, tal vez haya emociones que estás suprimiendo. Si tu hogar se siente oscuro y cerrado, puede reflejar un estado mental de opresión o ansiedad. Haz este ejercicio. Recorre tu casa y anota qué espacios te generan incomodidad. Luego, reflexiona. ¿Cómo se relaciona esto con lo que siento en mi vida? 2. La importancia de la entrada de tu casa. En la psicología, la entrada de un espacio representa el umbral entre el consciente y el inconsciente. Si la puerta de tu casa está bloqueada con zapatos, basura o cosas acumuladas, esto puede indicar que hay resistencia en tu vida para dejar entrar nuevas oportunidades. Haz esta prueba. Limpia tu entrada completamente.
Coloca algo que simbolice renovación, como una planta o una vela. Observa cómo cambia tu percepción cada vez que entras a tu casa. Un espacio abierto en la entrada representa una mente abierta a nuevas posibilidades. 3. La habitación, el reflejo de tu descanso mental. Tu habitación es el lugar donde tu mente se desconecta del mundo. Si tu habitación es un espacio caótico, desordenado o con poca luz, tu descanso mental se ve afectado. Jung decía que el descanso es crucial para la integración del inconsciente. Si no descansamos bien, no podemos procesar nuestras emociones de manera saludable. Cambia algo en tu habitación hoy. Usa colores más relajantes como azul o verde. Retira objetos innecesarios que generen ruido visual. Asegúrate de que no haya espejos reflejando la cama, ya que esto puede afectar la calidad del sueño. Según antiguas creencias, reflejan energía estancada. La transformación de tu descanso será inmediata. 4. El inconsciente y los objetos heredados. Antes hablé del inconsciente colectivo, el cual contiene símbolos, experiencias y traumas que se transmiten de generación en generación. Si tienes objetos heredados de familiares con historias de sufrimiento, enfermedad o conflicto, es posible que esas energías aún estén en tu casa. Haz este ejercicio. Observa los objetos antiguos que tienes en casa. Pregúntate qué historia llevan consigo. Si sientes que un objeto te trae emociones negativas, considera donarlo o deshacerte de él. Liberar objetos con carga negativa es una forma de cortar ciclos emocionales. 5. La cocina y el flujo de energía vital. La cocina es el símbolo del alimento, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Hablemos del fuego como un símbolo de transformación. Y en la cocina, el fuego convierte los ingredientes en comida. Tal como en nuestra vida, nuestras experiencias se transforman en sabiduría. Si tu cocina está desordenada o llena de utensilios que no usas, eso puede ser una señal de falta de claridad en tu vida. Haz una limpieza profunda en tu cocina y mientras lo haces, repite mentalmente: así como ordeno mi cocina, ordeno mi energía. Este pequeño acto tiene un gran impacto en el bienestar psicológico. 6. Las ventanas y la claridad mental. Las ventanas simbolizan la conexión entre tu mundo interior y el exterior. Si tienes ventanas bloqueadas con cortinas pesadas, acumulación de polvo o espacios oscuros, esto puede reflejar falta de claridad en tu mente. Cada mañana, abre las ventanas y deja que entre la luz del sol. Esto no solo mejora el estado de ánimo, sino que también simboliza la apertura a nuevas perspectivas en tu vida. 7. La sala y la expresión social. La sala de tu casa es el espacio donde interactúas con otras personas. He dicho que el ser humano necesita balancear su individualidad con su conexión con el mundo exterior. Si tu sala se siente fría, vacía o poco acogedora, tal vez refleje una falta de apertura emocional. Haz un cambio en tu sala. Agrega colores cálidos como naranja o beige. Coloca fotos o recuerdos positivos. Asegúrate de que el espacio invite a la conexión y no al aislamiento. 8. El baño y el proceso de purificación interna. El baño representa la limpieza de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si tu baño está sucio o con cosas innecesarias, esto puede simbolizar una acumulación de emociones tóxicas. Cada vez que te duches, imagina que el agua no solo limpia tu cuerpo, sino también tu mente y emociones. 9. Crear un altar simbólico en casa. Creo que los símbolos tienen un poder profundo en nuestra psique. Por eso, muchas culturas han tenido altares o espacios sagrados en casa. Crea un pequeño altar en un rincón especial de tu hogar. No tiene que ser religioso. Simplemente un lugar que represente lo que deseas atraer. Puedes colocar una vela, símbolo de luz y guía, un objeto con significado personal, un diario donde escribas tus pensamientos y emociones. Cada vez que te sientas perdido, ve a ese espacio y conéctate contigo mismo. 10. El cambio empieza desde dentro.
Siempre he afirmado, la gente no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Lo mismo ocurre con tu casa. No basta con cambiar la decoración. Debes hacer consciente la energía de tu hogar y transformarla con intención. Tu hogar es tu templo, y al transformar tu casa, estás transformando tu vida. Ahora, déjame contarte la historia de Ismael. Ismael nunca había pensado demasiado en su casa. Para él, era simplemente el lugar donde dormía, donde guardaba sus cosas, donde se refugiaba de la rutina agotadora del día a día. No le molestaba el desorden, ni el polvo acumulado en las esquinas, ni las cajas que había dejado apiladas en el cuarto de visitas desde hacía años. No veía razón para cambiar nada, hasta que su vida empezó a derrumbarse. Todo comenzó con una sensación extraña. Al despertar, sentía un peso en el pecho, como si algo invisible lo aplastara. Cada vez que cruzaba el pasillo de su casa, tenía la impresión de que lo observaban, aunque sabía que estaba solo. Sus sueños se volvieron inquietantes, siempre con la misma imagen: una sombra parada en la puerta de su habitación, inmóvil, observándolo en silencio. Al principio, lo ignoró. Se dijo a sí mismo que solo estaba estresado por el trabajo, que quizás necesitaba unas vacaciones. Pero el malestar no desaparecía. Peor aún, empezó a manifestarse en su vida de formas inesperadas. Su jefe comenzó a encontrar fallas en todo lo que hacía. Sus amigos dejaron de responderle los mensajes, y una tarde, al llegar a casa, encontró una carta de su pareja sobre la mesa de la cocina. «No puedo seguir aquí», decía la nota. «No sé explicarlo, pero siento que esta casa me asfixia. Me siento vacío cuando estoy aquí». Ismael sintió un escalofrío. Se quedó parado frente a la nota, leyéndola una y otra vez, tratando de encontrarle sentido. ¿Cómo podía culpar a la casa? Era solo un espacio, solo paredes y muebles. Y sin embargo, en el fondo, él también había sentido ese peso, esa atmósfera sofocante, como si algo en su hogar lo estuviera drenando poco a poco. Esa noche, decidió hacer algo que nunca antes había hecho: observar su casa con atención. Caminó lentamente por cada habitación, prestando atención a cada detalle. Notó cosas en las que jamás se había fijado antes: el polvo en los marcos de las fotos, las bombillas quemadas en el pasillo, los espejos empañados como si nunca recibieran luz. Había habitaciones enteras que no usaba, cerradas durante meses, llenas de cajas con cosas de su pasado. Recordó algo que había leído en un libro de Deepak: lo que evitamos en el exterior, muchas veces es lo que evitamos dentro de nosotros mismos. De repente, la idea lo golpeó con fuerza. ¿Y si su casa no era solo un reflejo de su descuido material, sino de algo más profundo? ¿Y si su entorno era una manifestación de su estado interno? Decidió que necesitaba hacer algo. Se puso una sudadera, recogió una bolsa de basura y comenzó a limpiar. Pero no fue fácil. Cada objeto que encontraba parecía estar cargado de recuerdos, fotografías de una vida que ya no tenía, ropa que había pertenecido a alguien que ya no estaba, cartas guardadas con palabras que nunca volverían a tener significado. En el fondo de un cajón encontró un viejo diario. No recordaba haberlo escrito, pero ahí estaba, con su caligrafía temblorosa. Lo abrió y comenzó a leer. Página tras página se encontró con pensamientos que había olvidado, con emociones que había enterrado. Escribía sobre su miedo a ser abandonado, sobre su incapacidad para expresar lo que realmente sentía. Cada palabra era un eco de su presente. El aire de la casa pareció volverse más denso. De repente, entendió por qué siempre tenía esa sensación de ser observado. No era una presencia externa. Era él mismo, su propia sombra, la parte de sí que había estado ignorando durante años. Siguió limpiando. Tiró cosas que había guardado por simple apego. Reorganizó muebles, dejó que la luz entrara en los espacios cerrados. Al hacerlo, sintió como algo dentro de él también se movía.
como si cada objeto que soltaba fuera un peso que se liberaba de su mente. Pero la verdadera prueba llegó cuando se atrevió a entrar en la habitación que nunca usaba, la que siempre había evitado. La abrió con cautela y el aire denso lo golpeó de inmediato. Las cortinas estaban cerradas, la cama sin hacer, el polvo cubriendo cada superficie. En el centro de la habitación, sobre una mesa vieja, había un espejo cubierto con una tela. Algo en su interior le dijo que lo destapara. Al hacerlo, se vio reflejado en el cristal sucio. Su propia imagen se veía borrosa, distorsionada. Se sintió incómodo, pero no apartó la mirada. Por primera vez, entendió lo que Deepak quería decir con «hasta que lo inconsciente no se haga consciente». El subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Había vivido en una casa que reflejaba su mente fragmentada, su resistencia a enfrentar lo que sentía. Había permitido que su entorno se convirtiera en un cementerio de memorias sin resolver. Y ahora, al enfrentarlo, al reconocerlo, algo dentro de él comenzaba a despertar. Esa noche durmió mejor que en mucho tiempo. Pero el verdadero cambio apenas estaba comenzando. La mañana siguiente, Ismael despertó sintiéndose diferente. No podía explicarlo con palabras, pero había una ligereza en su pecho, como si algo dentro de él se hubiera desbloqueado. La casa seguía siendo la misma, pero algo en su forma de percibirla había cambiado. Mientras preparaba café, se sorprendió mirando los rincones de la cocina con otra perspectiva. Había objetos que llevaba años sin tocar, platos que nunca usaba, un reloj de pared que hacía meses se había detenido a las 3:42 y que nunca se había molestado en arreglar. ¿Cuántas cosas de su entorno reflejaban su indiferencia hacia su propio mundo interior? Recordó el espejo de la habitación olvidada. Había sentido algo extraño cuando lo destapó, como si una parte de él que siempre había evitado verse, manifestara en su reflejo. Decidió volver a la habitación y enfrentarlo nuevamente. Al entrar, el aire seguía sintiéndose pesado, aunque menos que la noche anterior. Se acercó al espejo y esta vez, en lugar de sentirse incómodo, intentó observarse con atención. Deepak hablaba sobre la sombra, esa parte de nosotros que ignoramos o reprimimos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Ismael sintió que aquel reflejo, el que lo miraba con ojos cansados pero profundos, era precisamente su sombra pidiéndole que la aceptara. Le vinieron recuerdos de su infancia, de su adolescencia, de momentos en los que había sentido miedo, culpa o rabia, pero nunca se había permitido procesarlos. Había construido una versión de sí mismo que encajara en lo que el mundo esperaba de él, pero en el proceso, había dejado partes importantes de su ser en el olvido. Tomó aire y murmuró, casi sin pensarlo: «Te veo». El silencio de la habitación pareció volverse más profundo. No pasó nada sobrenatural, no hubo ruidos extraños ni luces parpadeantes, pero dentro de él, sintió una oleada de emociones contenidas que empezaban a fluir. Decidió continuar con el proceso que había iniciado la noche anterior. Se dedicó el resto del día a limpiar su casa de forma consciente, no solo moviendo cosas de un lado a otro, sino reflexionando sobre lo que cada objeto significaba para él. Cuando llegó al escritorio de su oficina en casa, encontró un cajón lleno de papeles viejos, notas de reuniones, documentos de proyectos que nunca se concretaron. Entre ellos, halló una libreta con ideas que había escrito años atrás sobre sueños que nunca persiguió. Se sintió frustrado. ¿Cuándo había dejado de creer en sus propias aspiraciones? ¿Cuándo permitió que la rutina apagara su pasión por lo que realmente quería hacer? Deepak decía que el self es la totalidad de lo que somos, pero muchas veces nos fragmentamos, dejando partes de nosotros en el pasado. Ismael se dio cuenta de que su casa no solo reflejaba lo que evitaba emocionalmente, sino también las oportunidades que había dejado pasar. Tomó la libreta y la hojeó con detenimiento. Cada idea escrita era un eco de una versión de sí mismo que aún estaba ahí, esperando ser escuchada.
Se preguntó cuántas veces había justificado su falta de acción con excusas como «no tengo tiempo» o «no es el momento adecuado». Pero ahora veía con claridad que el problema nunca fue la falta de tiempo, sino el miedo al cambio. Encendió una vela y colocó la libreta en su escritorio, como un recordatorio de que aún tenía el poder de reconstruir su vida. Esa noche, el sueño regresó. Volvió a verse en la casa, pero esta vez no estaba solo. Frente a él, en el mismo pasillo donde siempre sentía que lo observaban, estaba su propio reflejo, separado de él como si fuera una persona diferente. No hablaba. Solo lo miraba con la misma intensidad con la que lo había hecho el espejo la noche anterior. Pero esta vez, en lugar de sentirse incómodo, Ismael sintió algo distinto: curiosidad. Se acercó a su doble en el sueño y, sin miedo, le preguntó: «¿Qué quieres decirme?». El reflejo sonrió levemente y respondió con su misma voz: «Siempre he estado aquí». Ismael despertó con un sobresalto. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de emoción. Se quedó sentado en la cama, intentando procesar lo que había sentido. Sabía que no había sido un sueño cualquiera. Había sido un mensaje de su propia mente, una confirmación de que finalmente estaba enfrentando lo que había evitado durante tanto tiempo. Se levantó, caminó hasta el escritorio y abrió su libreta de ideas. Con una determinación que no sentía en años, comenzó a escribir. Su casa había cambiado, no porque hubiera movido muebles o limpiado rincones olvidados, sino porque él había cambiado. La transformación interna se reflejaba en su entorno, y su entorno, a su vez, lo impulsaba a seguir creciendo. Pero todavía quedaba un último paso. Debía tomar acción. Ismael se despertó con una sensación de urgencia. No podía quedarse quieto, no después de lo que había descubierto la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo dentro de él se movía con claridad. Se había pasado años atrapado en la rutina, ignorando su intuición, dejando que su entorno se volviera un reflejo de su inercia interna. Pero ahora, algo había cambiado. Se sentó en su escritorio y miró la libreta que había encontrado. Las ideas que había escrito años atrás estaban ahí, esperando ser retomadas. No eran simples palabras garabateadas en un momento de inspiración pasajera. Eran fragmentos de un yo más auténtico, un yo que había sido sepultado por el miedo, la procrastinación y la autocomplacencia. Deepak hablaba de la individuación, el proceso en el cual una persona se convierte en lo que realmente es, integrando todas sus partes: luz y sombra, deseo y miedo, pasado y futuro. Ismael entendió que, hasta ahora, había vivido como una versión incompleta de sí mismo. Había estado atrapado en la máscara de la conformidad, ignorando su verdadero potencial. Tomó un bolígrafo y escribió en una hoja en blanco: ¿quién soy realmente? La pregunta lo incomodó. Nunca antes se la había hecho de manera tan directa. Se quedó observando las palabras, sintiendo el peso de lo que significaban. Cerró los ojos y recordó su sueño. Su reflejo le había dicho: siempre he estado aquí. Ese otro yo era su esencia, su identidad no condicionada por el miedo ni por la necesidad de encajar. Era su versión más pura, la que había silenciado durante años. Se levantó y caminó hasta el espejo que había destapado en la habitación olvidada. Se observó con atención, buscando en sus propios ojos la verdad que había estado evitando. Deepak decía que la sombra no es algo malo en sí mismo, sino una parte de nosotros que necesita ser reconocida e integrada. Y eso era exactamente lo que él estaba haciendo. No se trataba solo de limpiar su casa o deshacerse de objetos viejos. Se trataba de limpiar su mente, de soltar el peso de todo lo que ya no le servía. Decidió que era momento de salir de la casa. Llevaba días sumergido en su proceso de introspección y necesitaba ver el mundo con nuevos ojos. Mientras caminaba por la ciudad, notó cosas que antes pasaban desapercibidas: las expresiones en los rostros de las personas, el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles, el reflejo del sol en las ventanas de los edificios.
Todo parecía más nítido, más presente. Se detuvo en una cafetería y pidió un café. Mientras esperaba, sacó su libreta y comenzó a escribir. Pero esta vez, no estaba anotando ideas para el futuro. Estaba escribiendo sobre su presente. Hoy me di cuenta de algo. Mi casa nunca fue el problema. Yo era el problema. Me convertí en un prisionero de mis propios pensamientos, de mis propias excusas. Pero ahora veo con claridad, no se trata de cambiar el mundo exterior, sino de cambiar mi percepción sobre él. Al terminar de escribir, sintió una oleada de alivio. Era como si cada palabra que plasmaba en el papel lo liberara un poco más. Deepak decía que la transformación real ocurre cuando somos capaces de vernos a nosotros mismos sin miedo ni juicio. Ismael entendió que no necesitaba buscar respuestas afuera. Todas estaban dentro de él. Solo tenía que escucharse. Volvió a casa con una nueva energía. Ya no veía su hogar como un espacio inerte, sino como un reflejo en constante cambio. Decidió hacer algo simbólico. Buscó una vela blanca, la encendió en su habitación y se sentó frente a ella. Respiró profundamente y dijo en voz alta: «Declaro que este espacio es un reflejo de mi nueva claridad. Todo lo que no me sirve, lo suelto. Todo lo que me fortalece, lo recibo». No era un ritual mágico ni un acto supersticioso. Era un compromiso con él mismo. Esa noche volvió a soñar. Pero esta vez no había un asombro observándolo. No había reflejos inquietantes. Solo estaba él, de pie en su casa, pero con una diferencia. Todas las puertas y ventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz del sol. Cuando despertó, supo que su proceso estaba casi completo. Solo quedaba un paso más, uno que lo cambiaría todo. Ismael despertó antes del amanecer. No necesitó una alarma. Algo en su interior lo hizo abrir los ojos, como si su cuerpo supiera que este día era diferente. Se quedó acostado por unos minutos, observando el techo, sintiendo la quietud de su casa. Pero esta vez, no había esa pesadez en el aire. No había esa sensación de opresión, de algo atrapado en las paredes. Se levantó lentamente y caminó por su casa con una nueva perspectiva. Todo se sentía distinto. O quizás, por primera vez en mucho tiempo, él estaba completamente presente. Se detuvo en la entrada de la habitación olvidada y la observó. La puerta estaba entreabierta, dejando ver el espejo en el interior. No sintió miedo, solo una extraña paz. La noche anterior había tenido un sueño que, a diferencia de los anteriores, no le había dejado una sensación de inquietud, sino de claridad. En el sueño, su casa ya no era un laberinto oscuro, sino un espacio abierto, con luz entrando por cada rincón. Caminaba por sus habitaciones con calma, y en cada una encontraba versiones más jóvenes de sí mismo. Un niño de 6 años jugando en el suelo, un adolescente mirando por la ventana con aire melancólico, un joven adulto con la mirada perdida en un libro abierto. Cada una de esas versiones de sí mismo lo miraba y sonreía. No necesitaban hablar. Sabía lo que significaba el sueño. Su casa había sido una prisión porque él mismo había estado atrapado en su pasado, en los recuerdos no resueltos, en las oportunidades perdidas, en las emociones que nunca se permitió procesar. Pero ahora estaba listo para algo más. Se sentó en el escritorio y sacó su libreta. Pasó las páginas hasta llegar a la última hoja en blanco. Tomó el bolígrafo y escribió solo una frase: «Estoy listo para vivir». Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez no era miedo. Era la certeza de que estaba cerrando un capítulo de su vida. Respiró profundamente y miró a su alrededor. Su casa no había cambiado físicamente, pero su percepción sobre ella sí. La luz entraba con más facilidad. El aire era más liviano, no porque hubiera hecho grandes cambios estructurales, sino porque ahora veía todo con claridad. Decidió hacer algo simbólico. Se dirigió a la cocina, preparó una taza de café y se sentó en el sofá de la sala. Antes, siempre evitaba ese espacio sintiéndolo frío, vacío, pero ahora lo sentía acogedor.
como si finalmente estuviera en armonía con su propio hogar. Miró alrededor y sonrió. Había integrado su sombra. Deepak decía que el proceso de individuación no es eliminar la oscuridad dentro de nosotros, sino integrarla, hacerla consciente. Él lo había logrado. La sensación de ser observado había desaparecido, porque aquella presencia en su casa nunca fue algo externo. Siempre había sido el mismo, su mente tratando de llamar su atención, pidiéndole que despertara. Tomó un último sorbo de café y decidió salir. El mundo también se sentía distinto. Las calles, las personas, el aire, no porque hubieran cambiado, sino porque las veía desde otra perspectiva. Ahora, cada cosa tenía un significado. Pasó por la librería de la esquina y decidió entrar. No estaba buscando nada en particular, pero algo lo hizo recorrer los estantes con calma. Y entonces, vio un libro de Corleone en la sección de psicología. Lo tomó con curiosidad y lo abrió en una página al azar. Sus ojos se detuvieron en una frase. Cuando lo que está dentro de ti se hace consciente, el mundo exterior también cambia. Cerró el libro y sonrió. Salió de la librería con paso firme, sintiendo que, por primera vez en su vida, todo estaba en su lugar. No había terminado su camino, pero ahora sabía hacia dónde iba. Financial. La historia de Ismael es, en esencia, un viaje de transformación interna manifestado en su entorno. Desde una perspectiva psicológica profunda, basada en los principios de Deepak, se puede interpretar como un proceso de individuación, donde el protagonista atraviesa diversas etapas de autoconocimiento hasta alcanzar una integración consciente de su psique. Uno de los elementos más simbólicos en la historia es la casa de Ismael, la cual no solo funciona como un espacio físico, sino como un reflejo de su mundo interno. Deepak señalaba que los entornos en los que habitamos no son meras estructuras inertes, sino proyecciones de nuestro estado mental. Cada rincón descuidado, cada objeto olvidado, esconde un significado profundo. La acumulación de polvo en las habitaciones no utilizadas, los espejos cubiertos, las puertas cerradas, representan las partes de su psique que ha reprimido o ignorado. El primer indicio de que algo está mal en su vida aparece a través de las sensaciones físicas que experimenta dentro de su hogar. La opresión en el pecho, la inquietante percepción de ser observado y la incomodidad difusa que siente al caminar por los pasillos son expresiones somáticas de una mente que ha evitado enfrentarse a su propio contenido inconsciente. Este fenómeno es algo ampliamente estudiado en la psicología analítica. Las emociones y recuerdos reprimidos buscan formas de manifestarse, y cuando no son procesados de manera consciente, emergen a través de síntomas físicos y psicológicos. El momento en que su pareja lo abandona, dejando una carta con una razón en apariencia abstracta. Me asfixia esta casa. Es el punto de quiebre que lo obliga a reconsiderar su realidad. En términos de Deepak, este evento representa el llamado a la aventura, la primera fase de un viaje iniciático en el que el protagonista deberá enfrentarse a su sombra y descubrir las verdades que ha evadido. Cuando Ismael comienza a recorrer su casa con una mirada más crítica, observa detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora adquieren un significado revelador. En ese proceso, se enfrenta a una verdad ineludible. Su hogar ha sido un reflejo de su estancamiento emocional. Cada objeto acumulado sin propósito, cada espacio cerrado por meses, es una representación material de un aspecto de su vida que ha quedado en pausa. El hallazgo del diario en un cajón olvidado es un punto crucial en su transformación. En la psicología de Deepak, la escritura tiene un papel terapéutico, ya que permite al individuo sacar a la luz pensamientos y emociones que el consciente ha relegado al olvido. El acto de leer sus propias palabras, escritas en el pasado, actúa como un espejo que le muestra cuán desconectado ha estado de su verdadero ser. El espejo en la habitación olvidada es, sin duda, el símbolo más poderoso en la narrativa.
Deepak hablaba de los espejos como metáforas de la autoobservación profunda. En la mitología y en los cuentos de hadas, los espejos suelen ser portales a otras realidades o instrumentos de confrontación con la verdad. Al destaparlo, Ismael no solo se encuentra con su propio reflejo físico, sino con la imagen de un ser que ha estado esperando ser visto, su sombra. La sombra, en términos de Deepak, representa todas aquellas partes de nuestra psique que han sido rechazadas, reprimidas o consideradas inaceptables por la conciencia. Ismael, al mirarse en el espejo, experimenta incomodidad porque lo que ve no es la imagen que ha construido de sí mismo, sino la verdad desnuda de su existencia interna. La distorsión en su reflejo simboliza el conflicto entre la identidad que ha proyectado al mundo y la realidad de su ser interior. La evolución del protagonista no ocurre de inmediato, sino de manera progresiva. A medida que avanza en la limpieza de su hogar, también limpia su mente. Este paralelismo entre el orden externo y el orden interno es un principio que Deepak exploró a través del concepto de la psique estructurada. La mente, como un hogar, está dividida en espacios simbólicos que representan diferentes aspectos del ser. Al desbloquear estos espacios, al permitir la entrada de luz en habitaciones oscuras, Ismael está realizando un acto de reconfiguración de su propio inconsciente. El sueño recurrente en el que una sombra lo observa, sin moverse ni hablar, es una manifestación clara de su propia resistencia al cambio. En la psicología profunda, los sueños tienen una función compensatoria, lo que significa que revelan aquellos elementos psíquicos que la conciencia ha ignorado o evitado. La figura en el sueño es un fragmento de sí mismo, esperando a ser reconocido e integrado. El momento en el que Ismael decide hablarle a su reflejo es la primera señal de que está dispuesto a aceptar su sombra. En la terapia de Deepak, se enfatiza la importancia del diálogo con el inconsciente, ya sea a través de la escritura, la meditación o la confrontación simbólica con imágenes internas. Al decir, "te veo", Ismael reconoce la existencia de esa parte de sí mismo que ha estado en las sombras por tanto tiempo. El viaje hacia la integración no se detiene ahí. Cuando empieza a limpiar su casa con una intención diferente, cuando ya no ve el acto como una simple tarea doméstica, sino como un ejercicio de transformación personal, comienza a experimentar una verdadera liberación. La manera en que ordena sus objetos, cómo se deshace de elementos cargados de energía estancada, es un reflejo de cómo su mente está soltando el peso del pasado. Otro punto clave en su evolución es cuando encuentra su libreta con ideas que había abandonado. Este descubrimiento simboliza el rescate de su niño interior, de la parte de sí que tenía sueños y aspiraciones antes de que el peso de la rutina y el miedo lo hicieran desistir. En términos de Deepak, esto representa la reconexión con el self, la totalidad del individuo que se completa cuando la sombra es aceptada y las partes fragmentadas de la personalidad son reintegradas. El acto de escribir nuevamente en su libreta es un punto de inflexión. No solo está retomando algo que dejó inconcluso, sino que está reescribiendo su destino. Deepak afirmaba que el individuo no alcanza la plenitud a través de la negación de su pasado, sino a través de su transformación consciente. Al decidir plasmar sus pensamientos y emociones en palabras, Ismael está iniciando un nuevo ciclo de autoconocimiento y expresión. El sueño en el que su casa ya no es un lugar oscuro, sino un espacio abierto y luminoso, indica que su proceso está casi completo. Ya no se encuentra en un laberinto de puertas cerradas, sino en un entorno donde la luz puede entrar sin obstáculos. Este sueño simboliza el resultado de su proceso de individuación. La psique ha sido liberada de sus bloqueos y ahora está en armonía con su entorno. Deepak insistía en que la percepción del mundo exterior cambia cuando el mundo interior se transforma. Ismael, al despertar de ese sueño, comprende que su realidad externa nunca fue el problema. Su casa, las sensaciones de opresión, la soledad que sentía, eran solo síntomas de algo más profundo.
su propia desconexión consigo mismo. Este proceso no es exclusivo del protagonista de la historia. Es una experiencia universal. Muchas personas viven en hogares que reflejan su caos interno, en espacios saturados de recuerdos dolorosos, en habitaciones que evitan porque inconscientemente temen enfrentarse a lo que representan. Ismael nos muestra que la transformación real no comienza afuera, sino dentro. Y cuando el interior cambia, el mundo entero también lo hace. En la segunda parte del análisis, exploraremos cómo este viaje de individuación se puede aplicar en la vida cotidiana y qué técnicas podemos utilizar para integrar nuestra propia sombra y transformar nuestro entorno de manera consciente. El viaje de Ismael es un ejemplo claro de cómo la transformación interior se refleja en el mundo exterior. Su proceso de individuación, descrito en términos de Deepak, no solo nos muestra cómo la sombra puede manifestarse en el entorno, sino que también nos revela la manera en que podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida cotidiana. Deepak afirmaba que lo inconsciente siempre busca expresarse en la realidad. Si no lo hacemos de manera consciente, aparecerá en nuestras relaciones, en nuestros hábitos e incluso en el lugar donde vivimos. La casa de Ismael fue su primer espejo. Al principio, la veía solo como un espacio físico, sin reconocer que cada rincón descuidado era una proyección de algo dentro de él que no quería enfrentar. La sensación de asfixia que experimentó no era causada por los muebles ni por la estructura de la casa en sí, sino por la energía acumulada en ella. Deepak hablaba de la importancia del inconsciente colectivo, de cómo las emociones y pensamientos pueden impregnar los espacios. Esto explica por qué ciertos lugares nos hacen sentir incómodos, mientras que otros nos transmiten paz. Muchas personas viven en entornos que les generan ansiedad o tristeza, sin darse cuenta de que su estado mental está ligado a lo que los rodea. El desorden, la acumulación de objetos del pasado, los espacios oscuros y cerrados, pueden simbolizar aspectos de nuestra psique que no hemos querido enfrentar. El proceso de limpieza que Ismael inició fue mucho más que una simple reorganización. En términos terapéuticos, este tipo de actividad funciona como una forma de catarsis. Al deshacerse de objetos que cargaban emociones reprimidas, estaba realizando un ejercicio de liberación psicológica. En la práctica clínica, se ha demostrado que limpiar un espacio de manera consciente genera una sensación de control sobre la propia vida. Es por esto que muchas terapias incluyen ejercicios simbólicos como escribir cartas y luego quemarlas, tirar objetos que representan dolor o cambiar la disposición del mobiliario para marcar un nuevo inicio. El punto en el que Ismael se enfrenta al espejo es uno de los momentos más significativos de su transformación. Deepak hablaba del principio del espejo como una herramienta para el autoconocimiento. Todo lo que nos molesta o nos impacta en nuestro reflejo nos está diciendo algo sobre nosotros mismos. Cuando Ismael se mira con atención y siente incomodidad, está enfrentándose a su sombra. No ve solo su imagen física, sino una versión de sí mismo que ha estado esperando ser reconocida. Su reacción inicial de rechazo es completamente natural. La sombra es aquello que hemos reprimido porque nos resulta incómodo aceptarlo. La mayoría de las personas evitan este enfrentamiento. Buscan distracciones, justifican sus emociones sin analizarlas o simplemente ignoran lo que su mundo interno intenta comunicarles. Pero el proceso de individuación, según Deepak, solo puede completarse cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros sin miedo. Uno de los momentos más reveladores es cuando Ismael comienza a escribir nuevamente en su libreta. Deepak veía la escritura como una puerta hacia el inconsciente, una forma de hacer visible lo que normalmente permanece oculto. Al recuperar sus ideas del pasado, Ismael se reconecta con una parte de sí mismo que había dejado atrás. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuántas partes de nosotros hemos abandonado con el tiempo? Muchas veces, dejamos sueños e ideas en el pasado porque creemos que ya no tienen sentido. Sin embargo, esas aspiraciones no desaparecen, siguen ahí, esperando ser reconocidas. El acto de escribir, de plasmar pensamientos sin filtro,
permite recuperar la conexión con lo que realmente queremos. La transformación de Ismael no se detiene en la introspección. Un cambio real solo ocurre cuando tomamos acción. Su decisión de salir de casa y ver el mundo con nuevos ojos simboliza la última fase de su proceso, la integración. Deepak señalaba que el verdadero crecimiento ocurre cuando podemos aplicar lo que hemos aprendido en la vida real. No basta con entender nuestros bloqueos. Debemos tomar decisiones que reflejen nuestro nuevo estado de conciencia. Es por esto que cuando Ismael entra en la librería y encuentra el libro de Deepak, no es una coincidencia. En términos psicológicos, esto es lo que Deepak llamaba sincronicidad, la conexión significativa entre eventos internos y externos. La sincronicidad ocurre cuando nuestro inconsciente se alinea con nuestra realidad externa, manifestando señales que parecen casuales, pero que en realidad reflejan nuestro proceso interno. Este fenómeno es común cuando una persona atraviesa un despertar psicológico. De repente, las respuestas que antes parecían ocultas comienzan a aparecer en conversaciones, en libros, en situaciones inesperadas. Es como si el universo mismo respondiera a nuestra disposición para cambiar. La clave del viaje de Ismael no es que haya cambiado su casa, sino que cambió su relación con ella. Su percepción se transformó porque él mismo se transformó. Ya no veía su hogar como un lugar opresivo, sino como un reflejo de su proceso de sanación. Esto nos deja con una lección importante. El entorno no determina nuestro estado interno, sino que es nuestra percepción del entorno lo que realmente importa. Si aplicamos esto a nuestra vida, podemos comenzar a ver nuestro hogar con nuevos ojos, no como un simple espacio, sino como un reflejo de nuestra psique. Cada objeto tiene una historia. Cada rincón nos dice algo sobre nosotros mismos. La transformación de Ismael es un recordatorio de que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, donde cada pequeña acción nos acerca a nuestra versión más auténtica. Cuando nos atrevemos a limpiar nuestra mente, a dejar ir lo que ya no nos sirve y a enfrentar las partes de nosotros que hemos ignorado, experimentamos una liberación genuina. Así como Ismael aprendió a ver su reflejo sin miedo, nosotros también podemos aprender a vernos con aceptación. La pregunta final es, ¿estamos listos para mirar dentro de nosotros y hacer los cambios necesarios? Si comenzamos a observar nuestro entorno con conciencia, a deshacernos de lo que ya no nos aporta y a reconectarnos con lo que realmente queremos, podemos transformar nuestra vida de manera profunda. La historia de Ismael no es solo la historia de un personaje ficticio. Es la historia de cualquier persona que haya sentido que su entorno lo asfixia, sin darse cuenta de que el problema nunca estuvo en el mundo exterior, sino en su propio interior. Cuando nos damos cuenta de esto, dejamos de ser prisioneros de nuestras circunstancias y nos convertimos en creadores de nuestra propia realidad. La casa de Ismael dejó de ser un reflejo de su estancamiento y se convirtió en un reflejo de su crecimiento. Así como él abrió las ventanas para dejar entrar la luz, nosotros también podemos hacer lo mismo con nuestra mente y nuestra vida, porque al final todo cambio verdadero comienza desde adentro. Ahora que hemos recorrido juntos la historia de Ismael, su transformación y el análisis profundo de su proceso, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu entorno refleja algo dentro de ti que no quieres enfrentar? Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has llegado a casa después de un día difícil y has sentido que el ambiente pesa más de lo normal? ¿O has notado que ciertos espacios te generan incomodidad sin una razón aparente? Deepak decía que lo que vemos afuera es, en realidad, una manifestación de lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces, dime, ¿qué te dice tu casa sobre tu estado mental en este momento? Si miras a tu alrededor, ¿sientes que el lugar donde vives refleja claridad, orden y bienestar? ¿O ves acumulación, objetos del pasado que ya no tienen sentido, espacios oscuros que evitas? La historia de Ismael nos mostró que el problema nunca fue su casa, sino la relación que tenía con ella. Su hogar no era opresivo por sí mismo, sino porque él había permitido que se convirtiera en un reflejo de su propia desconexión interna. Y aquí viene una pregunta aún más importante.
¿Qué pasaría si hoy mismo tomaras la decisión de transformar tu entorno de manera consciente? Imagina por un momento que empiezas con un pequeño cambio. Tal vez limpiar ese cajón que tienes lleno de papeles innecesarios, o mover los muebles de tu habitación para que la energía fluya mejor. ¿Crees que algo en ti cambiaría si hicieras esto? Deepak nos enseñó que la transformación comienza con la acción, no con la teoría. No basta con entender que el entorno nos afecta. Es necesario hacer algo al respecto. Déjame preguntarte algo más. ¿Cuál es el objeto más antiguo que conservas en tu casa? ¿Por qué lo tienes todavía? ¿Te genera una emoción positiva cuando lo ves? ¿O solo está ahí porque nunca te has tomado el tiempo de cuestionarlo? Si ese objeto desapareciera hoy, ¿realmente lo extrañarías? Nos aferramos a cosas que, en muchos casos, ya no representan nada más que un peso emocional. Pero Deepak decía que soltar el pasado es esencial para avanzar hacia el futuro. Así que quiero invitarte a hacer un pequeño experimento. Escoge un objeto en tu casa que sientas que representa algo que ya no necesitas en tu vida. Tal vez sea una prenda de ropa que te recuerda a una versión de ti que ya no existe. O una carta de alguien que ya no forma parte de tu vida. Porque la transformación no ocurre en grandes gestos, sino en los pequeños actos de conciencia diaria. Y ahora, volvamos a la historia de Ismael. Cuando él se enfrentó al espejo en la habitación olvidada, sintió incomodidad, pero en lugar de huir, decidió mirar con atención. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que te observaste a ti mismo con atención real? No hablo de mirarte en el espejo solo para arreglarte el cabello o ajustar tu ropa. Hablo de mirarte a los ojos y preguntarte quién eres en este momento. Si lo hicieras ahora mismo, ¿qué crees que descubrirías? Deepak decía que la sombra solo nos domina mientras la evitemos. Pero cuando la enfrentamos con honestidad, pierde su poder sobre nosotros. ¿Qué parte de ti mismo has estado evitando mirar? Tal vez es un miedo que prefieres ignorar, o un deseo que has reprimido porque no encaja con lo que crees que debería ser. Pero aquí está el secreto. Todo lo que negamos en nosotros mismos sigue influyéndonos desde las sombras. Ismael solo pudo sentirse libre cuando dejó de huir de su propia verdad. ¿No crees que podría pasarte lo mismo? Imagínate por un momento que decides hacer lo mismo que él. Que te atreves a limpiar tu casa con una intención diferente, no solo para que se vea bien, sino para que realmente represente quién eres hoy. ¿Cómo crees que te sentirías al hacerlo? Si cierras los ojos y visualizas tu casa en su mejor versión, llena de luz, con un ambiente armonioso, sin acumulaciones innecesarias, ¿cómo cambiaría tu estado mental? ¿No crees que te sentirías más liviano? Y si en este momento estás pensando que no tienes tiempo para hacer estos cambios, déjame preguntarte algo más. ¿Realmente es falta de tiempo? ¿O es miedo a enfrentar lo que podrías descubrir en el proceso? Porque cambiar tu entorno no es solo mover cosas del lugar. Es un ejercicio de introspección. Por eso, quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Antes de que termine el día, quiero que elijas una sola cosa en tu casa que represente algo que ya no necesitas emocionalmente y que tomes una decisión sobre ella. O la donas, o la tiras, o la transformas en algo nuevo. La historia de Ismael nos mostró que nuestro entorno es un reflejo de nuestro estado interno. Si queremos sentirnos mejor, más ligeros, más conectados con nuestro presente, tenemos que empezar a actuar en el mundo material de la misma manera en que queremos sentirnos dentro. Así que dime, ¿estás listo para comenzar este proceso en tu propia vida? Recuerda, no necesitas esperar un gran momento para empezar. La transformación empieza hoy, en este instante, con la decisión de ver tu entorno con nuevos ojos. Porque cuando cambias tu espacio, cambias tu energía. Y cuando cambias tu energía, cambias tu vida.